Bienvenidos a Diálogos de Café, un espacio donde la propuesta es conocer al invitado desde una perspectiva diferente. Mientras, por supuesto, saboreamos un delicioso café de Brothaus, una empresa gastronómica que tiene 2 locales en Montevideo, en Carrasco, en Líbano 1428, y también ahora en Pocitos, en 26 de marzo 1399. Nos encontramos con la primera invitada de hoy, que es Rose Galfione. Rose, bienvenida a Diálogos de Café. Muchas gracias, un placer. Gracias por la invitación. Rose, brevemente, tú sos licenciada en Relaciones Públicas, en Gastronomía y en Sommelier. Pero, ¿la cocina es un arte? Sí, sin duda, sí. La cocina es una manera de expresar. Una forma de arte. Es una manera, sí, es una manera de expresar. Hay arte en todo el entorno de la cocina, desde el momento en que uno piensa la receta, la prepara, los condimentos que le pone, cómo los pone, es como el color, le pongo mucho más, cómo matizo, y después, bueno, la forma en que uno presenta ese plato, sí, sin duda que es un arte. Pero, a ver, para aclarar un poco la situación a quienes nos están viendo, es un arte porque a veces nosotros vemos en la cocina lo que vemos, o sea, la parte física del preparado, sea un plato o sea en pastelería. Pero, ¿el arte está allí o el arte está en ese toque que le da el chef o el cocinero, que es especial y lo hace ser único en esa pieza? O hay una conjunción de las dos cosas, ¿no? Hay un poco de conjunción, porque, bueno, cuando hablas de cocina, el término es bastante amplio. Sí. Entonces está el que cocina porque tiene la obligación de cocinar, porque quiere comer todos los días, y está el que conecta con la cocina de otra manera, como una forma de expresión, de querer transmitir algo a través del plato. Algo significa sensaciones visuales, olfativas, gustativas. Eso ya es mucho más profundo, es casi filosófico el tema. Entonces, hay de todo. Pero es así, la buena cocina lleva la huella digital, la impresión de quien la hace, del cocinero. Sí. ¿Sí? Pero acá en este punto también hay como 2 lecturas. O sea, no para quien conoce del tema, ¿no? Pero hay una diferencia sustancial, ¿o no?, entre chef y cocinero. Sí. Cuando uno estudia la carrera de cocina, se recibe de cocinero profesional. Bien. No todos los cocineros son chefs, todos los chefs son cocineros. ¿Por qué? Porque el chef es jefe. Y como cuando uno estudia economía, pues no te recibís de gerente, te recibís de licenciado en economía o licenciado en administración. Después sos gerente y vas a ser director o, bueno, el grado que sea de acuerdo a la carrera que haces. Entonces, jefe, antes de ser chef, sos su chef, sos el ayudante del chef, sos commis, sos un montón de cosas. Chef es el grado superior en la cocina, es el jefe de la cocina, que no siempre está cocinando, ¿no? Muchas veces dirige, supervisa, sí, pero es el jefe. Exacto, pero bueno, el cocinero como tal, ¿no?, es el que tiene ese don particular también. Sí. Y capaz de llevar al comensal, ¿no?, a ese punto de conectar con la comida y de decir, bueno, esto sí es arte por lo que veo y por lo que pruebo. ¿Cada uno con su estilo? Sí. Cada uno con su estilo. Sí. Hay sabores con los que pasa como con el arte. Hay grandes cocineros y tal vez sean sabores con los que yo en particular no conecto, o no me gusta cómo combinó los sabores, porque, bueno, el paladar es muy propio, es muy subjetivo. Entonces, bueno, lo que me guste a mí también tal vez no le gusta al otro, pero digamos que hay como determinados estándares en los sabores
y el artista es el que sabe realmente hacer magia, o el que descubre la verdadera alquimia que hay en toda cocina, y bueno, y la aplica con sutileza, ¿no? Donde todos los sabores están presentes, pero ninguno invade al otro, y es como una melodía en la boca. Y para eso, más allá de técnica o de grados, hay que tener una gran sensibilidad. Exactamente. Porque estamos hablando de arte y se necesita esa sensibilidad, porque yo creo que quien cocina con esa entrega lo hace con un gusto superior, por el agasajo, lo hace por ese bien, y creo que no por otro. Creo que una cosa opacaría a la otra, ¿sí? Tú siempre estuviste claro que estabas en el rumbo de lo que era la gastronomía, porque lo que has estudiado y cómo has llevado tu vida adelante ha estado siempre en la misma sintonía. ¿Y por qué siempre lo tuviste claro? No hubo dudas. Desde chica te gustó la cocina. Bueno, en mi casa siempre se comió muy bien y siempre estuvo presente la figura de la cocinera. Siempre tuvimos cocinera. Una familia grande con 6 hijos y bueno, 2 de esos hijos con ciertas dificultades. Entonces es como que mamá cocinaba, mamá le gustaba cocinar, pero para determinados momentos. Pero la cocina de todos los días estaba a cargo de otra persona. Y esa persona, que era la que nos daba, la que nos preparaba la comida todos los días, cumplía una función muy importante en casa. Y las cocinas generalmente eran grandes, entonces creo que era de los lugares más habitados en la casa. Yo en particular tenía como mi mesita en la cocina. A veces comía antes que el resto, o porque tenía que entrar. Yo me acuerdo hasta de la época de jardín de infantes, desde muy chiquita tengo recuerdos de estar sentada en esa mesa comiendo con los olores de la cocina. No sé, la comida siempre me resultó muy atractiva. Sí. Todo lo que sucedía en la cocina y lo que sucedía después, ¿no? Todo lo que la cocina o todo lo que la comida reunía, ¿no? Las mesas, las grandes mesas, la unión, la diversión, momentos, ¿no? Detrás de cada plato de comida habían encuentros, habían diálogos, y bueno, eso se ve que que me marcó, sí. Y eso que me estás contando me parece muy interesante, porque tú me hablas, bueno, de un sentido de pertenencia, de un lugar, de un hogar, ¿no? Pero hoy ese lugar que me estás recreando acá tiene una historia para vos. Pero un plato tiene una historia también, porque alguien lo preparó o tú lo preparaste para tu familia, justamente para evocar aquel pasado tuyo y hacerlos vivir lo que en algún momento tú lograste vivir. Hay platos que pertenecen a otras regiones del mundo y las personas buscan conectar con esa historia. ¿Hasta qué punto de repente ahí la persona que pide un plato especial va a buscar esa historia? O sea, lo quiere probar porque va a conectar con la historia, con una tradición, con una costumbre. ¿Hay algo de eso? Sin duda. Yo siempre digo que el sabor más notable y el sabor que mejor guardo es el sabor de la memoria. Porque claro que los platos te remontan a situaciones, a experiencias, a vivencias. Hay platos que de un día para el otro decís, no los quiero probar nunca más en mi vida. Los anulaste como podés anular un perfume o una, no sé. Y hay otros platos que no los vas a olvidar nunca más en tu vida, que
tal vez recordás un viaje o un momento por el plato que comiste, por el lugar donde estuviste comiéndolo. Entonces son cosas que nos atraviesan, ¿no? Y yo le presto mucha atención a eso. Yo difícilmente me olvide lo que comí en cada lugar o lo que pedí, sobre todo aquellas cosas que me impactaron, ¿no? Y bueno, eso es parte de mi memoria sabrosa. Sí, hay quienes dicen que, o escuché por allí decir alguna vez, que la mejor máquina del tiempo que existe es la música, porque a través de la música pasa esto, uno recuerda el pasado, situaciones con otras personas, situaciones personales, y la música mantiene viva esa parte de la historia de cada uno. Pero vos me estás contando ahora acá que también se viaja al pasado a través del recuerdo de determinados aromas o del recuerdo de un aroma. Uno puede recordar el aroma y así viajar a ese pasado que se mantiene vivo, como que nunca pasó. Con el olfato pasa algo que es muy curioso. El sistema olfativo está pegado al sistema límbico en el cerebro. Y el sistema límbico es el que nos remonta a los recuerdos y a las emociones. Entonces, por eso es que el olfato tiene una importancia tan grande en el ser humano. Primero porque es el primer sentido con el que conectamos cuando nacemos, porque respiramos entonces, claro, el olfato, así como hay aromas que te atraen de entrada, hay otros que te repelen y a veces no podés entender por qué, pero es que es tan exquisito y es tan, el sistema olfativo es tan rebuscado a la vez que a veces no podés entender por qué algo te gusta o te disgusta, o un lugar o una persona, y es sencillamente por cómo huele. Por eso. Rose, ¿vamos a la pausa? Sí, cómo no. ¿Y volvemos? Sí. Continuamos unos segundos con Diálogos de Café y esta charla tan increíble que tenemos con Rose. Continuamos en Diálogos de Café con Rose saboreando un maravilloso café de Brote House, un café de especialidad, que después vamos a hablar sobre ello. Rose, hablábamos sobre viajar en el tiempo, sobre los sabores, sobre cómo queda todo esto en nuestra memoria y permanece allí. Y hablamos de chef y hablamos de cocineros. Antes de venir para acá, consulté rápidamente, se me generó una duda, y consulté cuáles eran los 100 mejores chefs del mundo. Y me llamó la atención que la mayoría son hombres. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué no hay mujeres? Aunque miento, en el 2024 la mejor fue una brasileña. Sí. ¿Sí? Sí. No sé, me atrevo a decir que hace un tiempo atrás, cuando yo era chica, o sea, siempre tuvimos cocineras en la casa, nunca cocineros. El hombre trabajaba, las mujeres cocinaban, ¿no? Cosían, bordaban, cocinaban, eran todas labores más asociadas a lo femenino que a lo masculino. Y cuando eso de alguna manera gracias a Dios, ¿no? se emparejó o cambió con el tiempo, bueno, los hombres también empezaron a mostrar sus talentos detrás de las ollas. Aunque, por supuesto, hay talentos de años, de miles de años. Es más, Escoffier y Parmentier y los grandes eran todos hombres, no habían mujeres. Pero no sé, no sabría decirte por qué hay tantos destacados masculinos
más que femeninos. Sí, será un tema cultural a resolver, porque tú me decías esto recién ahora, como que la cocina doméstica pertenece al escenario de la mujer de la casa, y cuando ya es profesional es un hombre. Cosa que en la realidad todo eso está cambiando, esa lectura está cambiando. Pero lo cierto es que cuando consulté, pensé que me iba a encontrar con otra realidad y veo que no. Veo que bueno, que en la realidad no ha cambiado del todo. Y no deja de preocuparme, porque hay un tema también de oportunidades y de igualdades que no se están cumpliendo. Sí, yo no lo veo tan así. ¿No? No. Tal vez es un ritmo muy exigido, el de la cocina y el de la buena cocina. No es para cualquiera. Hay que poder resistir detrás de las cocinas, y es súper exigente. O sea, lo que la gente ve, lo que se muestra, no es lo que pasa de las puertas en la trastienda, ¿no? Cada plato que tiene que llegar decentemente a la mesa, todo lo que pasó antes, durante la elaboración del plato, y hasta el momento que llega al comensal, hay un gran estrés en la cocina. Entonces, no es un ritmo que pueda sostener cualquiera. Tal vez es por eso, lleva muchas horas, y bueno. No, ni hablar, si hablamos de un restaurante, la presión que hay por la gente que está esperando la comida, la elaboración de los platos, me imagino que sí, que hay un estrés que del otro lado no se ve, no se ve. Un desgaste físico, intelectual, y con mucho cuidado también, ¿no? Sí. Porque de repente puede opacarse todo el esfuerzo. Sí, en segundos. Por una mínima cosita. En segundos. Sí. Sí. O por un accidente químico, o por un accidente sí. físico, o por lo que fuere, pero digo, esas son las cosas que más que suceden con mayor frecuencia en la cocina, que se te queme un plato, ¿no? Que se te pase de cocción, o que te aparezca un pelo en la comida. Sí. Entonces, sí, es muy exigente, y uno, el que lo hace con verdadera conciencia, empieza mucho antes que la cocina también, ¿no? En la selección de los productos, en cómo se conservó ese producto, en la frescura del producto, toda la selección que hubo, el pienso que hubo detrás del plato para crear esa obra. Entonces, el que cocina a conciencia realmente es un trabajo que empieza mucho antes de la cocina, ¿no? Elegir los productos, que sean estacionales, que es exigido, es muy exigido. Sí, justamente eso es lo que no se ve del otro lado. Cuando uno también solamente... es una gran pasión, ¿no? Porque el que se mete en esto realmente tiene que ser un apasionado de lo que hace, como en cualquier otra. Sí. Pero además, la responsabilidad de saber que estás dando de comer. No es una prenda, no es ropa, no es es comida. O sea, suena trágico, pero vos podés matar a una persona con comida, Claro, podés intoxicarla, podés. Claro que sí. ¿Entendés? Entonces, hay una gran responsabilidad detrás de cada plato. En los años 90 se populariza el concepto de cocina molecular. Contanos un poco, que es algo para mí, creo que para muchos un poco novedoso también, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, son, así como en el arte existen los ismos, bueno, en la cocina también tuvimos en los 80 la Nouvelle Cuisine, donde todo era chiquitito, ¿no? Sí. Terminaba de comer, el plato era precioso, Sí. pero terminabas de comer y te ibas a la primera hamburguesería a comerte una hamburguesa porque te quedabas con hambre. El plato divino, pero poco.
No perduró mucho. Y en realidad esta cosa de decorar el plato y ponerle énfasis a que el plato se vea lindo era justamente porque anterior a la Nouvelle Cuisine era muy normal presentar en la mesa piezas enteras, ¿no? El cerdo entero, el conejo entero, y se fraccionaba en el lugar. Y eso era como criminal, ¿no? Algunos lo veían, empezó a sentirse rechazo por ese tipo de servicio. Entonces la consigna era embellecer el plato y el cerdo, el conejo o el animal que fuere, bueno, lo firuleteaban un poco como para que a los ojos fuera un rico plato de comida. La cocina molecular o deconstructivista, por el contrario, yo no soy fan de ese tipo de cocina, la he probado, yo soy más purista a la hora de comer, porque deconstruir los alimentos tiene que ver con cambiarles el estado. El sólido pasa a ser líquido, el líquido gaseoso, entonces por ahí te comes una espuma de bife de chorizo, qué sé yo. Para vivir la experiencia una vez, pero por suerte, como toda moda, vino, se instaló un ratito y hoy lo que queda son estos restaurantes donde vas y tenés una experiencia que no los tenés acá en Uruguay, los tenés en lugares como Singapur o qué sé yo, donde hay un flujo de gente constante, entonces una vez en la vida quieren vivir la experiencia de la cocina molecular. Donde intervienen productos químicos. Más que productos, no son... sí, hay productos, pero hay técnicas también, jeringas, sí, sifones, o sea, sí, aparecen otro tipo de artilugios en la cocina que descomponen el estado real del alimento para transformarlo en otro. O sea que estos fines estéticos terminan incidiendo en el gusto también. Y bueno, sí, porque en realidad no sé si en el gusto, porque la espuma de bife de chorizo sabe a bife de chorizo, no es que tiene gusto a otra cosa, pero sí el estado, vos no estás masticando y parte del encanto de un bife de chorizo es que vos lo puedas masticar. Sí. Entonces es una moda que trajo técnicas nuevas en la cocina y hoy en día hay restaurantes donde tal vez te sirven un plato, un pollo o lo que fuera, con una espuma de alcauciles. Y está bueno ese toque de innovación en la cocina, siempre que no se abuse de ello, ¿no? Sí. Eso ¿es saludable? Sí. No hay nada tóxico, no interviene nada que no se pueda comer, por supuesto. Simplemente es la forma, porque la cocina es pura química. Entonces, de la manera en que vos combinás los alimentos, las proteínas, sus temperaturas, o sea, suceden una cantidad de procesos, alquímicos, enzimáticos, que hacen que en la boca las cosas se sientan diferentes. Rose, vamos al corte y continuamos con la parte química, ¿sí? Continuamos en unos segundos, mientras con Rose seguimos tomando café de Bloodhouse. Continuamos en Diálogos de Café con Rose hablando sobre la química en la cocina. ¿Qué pasa cuando en la cocina, o sea, tú explicabas recién sí que la química está presente, es un laboratorio químico la cocina. Sí. Siempre se está experimentando, no ahora, siempre ha pasado, ¿no? Pero
Hay productos hoy que imitan, vos hablabas de la espuma, pero hoy hay productos que imitan carne, que imitan pollo, bueno, está el queso vegano también, ¿sí? Que eso se reproducen enzimas u otras partes que no es el pollo o la carne del animal vivo, ¿no? ¿Cómo es toda esta otra parte de la alimentación? Bueno, es que pusiste dentro de una gran bolsa una cantidad de cosas. Bueno. Y algunas de esas cosas son saludables y otras no tanto. ¿No? Cuando decís el queso de frutos secos, eso es sanísimo. Sí, está hecho a base de castaña de cayú y tiene ese saborcito que si no te dicen no te das cuenta y bueno, pero después hay otros alimentos así que, como yo los llamo, como aglomerados, ¿no? Que son como o parecen pollo y es yo no soy muy amiga de ese tipo de... Eso, si no me equivoco, viene en versión como de nuggets. Sí. Es así. Sí. De esos productos conviene mantenerse alejados. Sí. Y tratar también de... Yo sé que hoy en día llevamos una vida muy acelerada y la gente no tiene mucho tiempo de cocinar, entonces se inclina hacia las cosas rápidas. Sí. Pero es que lo que comemos es tan importante. Claro que sí. Es tan importante. Generalmente, no sé, a veces se tiende a menospreciar o pensar que porque la comida, o sea, para que nuestra máquina, que es perfecta, funcione bien, hay que alimentarla bien, ¿no? Respetuosamente, conscientemente. Y hay una cantidad de productos que son terriblemente dañinos. Sí, entonces, por eso yo mencionaba el cultivo de células animales y también de vegetales. No sé allí realmente si es saludable o no. O no sé en qué etapa se está a nivel mundial con este tema, ¿no? Porque hablamos de carne sintética, en Europa se está vendiendo carne sintética. Productos lácteos, bueno, hay, y como tú decías recién, esos no ofrecen ningún problema. Hay leches, ¿no? Yo tomo de hace años de tipo de leche italiana. Sí, las leches, las derivadas. Las derivadas, sí, pero esas son correctas y están... Sí, yo hace años que tomo sin problema. Pero hay huevos sintéticos, hay pescado sintético, y ahí ya es donde me incomoda un poco y te pregunto, ¿qué pasa con eso? Y bueno, lo sintético es sintético. Es sintético. Por eso a la vista es igual. Claro, sí. Por eso hoy se pondera tanto lo natural, las huertas orgánicas, los restaurantes kilómetro cero, que son, bueno, que tienen se abastecen con sus propias huertas, por esos kilómetros ceros, porque no caminan nada o no transitan nada para obtener su materia prima, sino que todo lo que tienen, lo tienen ahí, alrededor, su granja, su huerta, entonces de esa manera, y realmente hay una diferencia tan exquisita comiendo natural a cuando comes productos sintéticos o sintetizados. Pero lamentablemente estamos formando a las nuevas generaciones en esos sabores. Y te digo por qué. Yo soy una gran oponente del menú infantil en los menúes de los restaurantes. No, estoy en contra de que los restaurantes tengan menú infantil. Tendría que haber porción infantil, media porción. Sí. Pero ya desde chico condicionarle el gusto a los chicos y que los chicos coman la milanesa, los ñoquis, los ravioles y nada más, no sé, me parece que no está bueno.
Una vez en un cumpleaños, una amiga había invitado a comer hamburguesas y se dio el gusto de hacer hamburguesas caseras. Y los chicos no las querían comer porque decían que tenían un sabor raro, como no están podridos, no es tan rico. Claro. Después el paladar se había acostumbrado a otra cosa. ¿Entendés? Que lo otro, que bueno, por supuesto, tiene saborizantes y tienen glutamatos y tienen... Claro, todo eso, de eso querés más. Por eso es esta sensación, ¿viste? De salivar y de querer más. Esta cosa de que comés como un paquete de papas fritas. Comés una y es una perdición. Te comes una, te comes 20. Entonces, por eso creo que estamos O sea, distorsionando. Hay productos así que generan una adicción, entonces. Sí, sin duda. Sí. O sea que aquella frase parece muy actual, siempre es muy actual, pero es de 1850, ¿no? Somos lo que comemos, decía un filósofo alemán. Sí. ¿Cuánta razón tiene? Mucha. ¿Cuánta razón tiene? Uno podría pensar que, bueno, que toda esta técnica, toda esta cocina molecular de repente, o de cultivo de tejidos y reproducir piezas importantes de carne o de pollo o de pescado, podría ser la salvación del futuro, pero no lo es. No, y ojo, la cocina molecular no es una cocina sana, es sanísima, porque el producto es real, modificado, pero modificado, modifican el estado, ¿entendés? Si es sólido pasa a ser gaseoso, lo líquido pasa a ser sólido, entonces en lugar de tomarte una sopa de calabaza, que normalmente es líquida, tal vez la transforman en cubos, entonces, ¿entendés? Entonces, lo que cambian, pero el producto es bueno. Bien, o sea que es diferente esto, la cocina molecular, a lo que es el cultivo sintético. Sí, nada Ahí que ver. son cosas distintas. Sí, completamente. Pero sin embargo está muy difundido en el mundo. Y tampoco podríamos pensar que esa fuera una solución, porque podría a la larga también producir un desequilibrio económico, porque se corta la cadena. Sí. ¿No? Si vos te pones a producir carne sintética, bueno, ya cierran los frigoríficos, cierra el que tiene el campo de ganado, el que los traslada, o sea, toda la cadena se corta y está generando otro problema, lo que se pretende solucionar por otro lado. Sí. ¿Comemos mal en general? ¿O estamos en un momento donde hay como una revalorización hacia la comida y tratamos de ser más sanos? Sí, yo creo que la gente empezó a tomar conciencia de lo importante que es alimentarse bien, y hay un cambio homeopático, todavía no, sobre todo acá en Uruguay. En otros lugares hay mucha más conciencia de la cocina saludable. Acá todavía se come mucha carne, mucho carbohidrato, menos vegetales, legumbres. Entonces, bueno, de los cocineros depende también, nutricionistas, cocineros, pero bueno, yo como cocinera, de inclinar la balanza hacia las cosas que no tengan tanta grasa. Igualmente, a mí me gusta comer de todo, y me gusta cuando la gente come de todo. Esta cosa prohibitiva de no a los azúcares y no a las harinas y no a la... yo creo que todo en su justa medida, sin abusar o sin los excesos, ¿no? Teniendo una alimentación sí, responsable, consciente. Cada uno se conoce, sabe lo que... No todos respondemos igual a los diferentes alimentos. Entonces, hay que conocerse. El autoconocimiento también tiene que ver con qué nos hace bien comer y qué no.
qué cosas nos hinchan, qué cosas nos caen mal, qué cosas nos quitan el sueño, qué no me conviene comer o tomar antes de dormir, cómo me conviene desayunar. Pero para eso hay que observarse. Entonces es mucho más fácil respetar dietas o la dieta de esto, la dieta del otro. Una vez una amiga me dijo, fui a una nutricionista y de entrada, sin hacerme estudio, nada, me sacó las harinas y los azúcares. Y bueno, qué disparate, qué sé yo. Yo entiendo que todo eso en exceso puede ser perjudicial, pero no significa que las harinas sean malas para todos, ¿no? Entonces, por eso digo, es mucho más cómodo, seguir los... Lo fácil para... Sí, lo fácil o lo que le resulta a la mayoría, que no siempre es lo que te pueda resultar a ti. Entonces por eso se ponen las modas, las determinadas dietas de moda, la keto, la ayurvédica, que no es para todos. No es para todos. Quizá me equivoque, ¿no? Pero hasta el 2008, 2009, por allí, en Uruguay no habían tantas opciones, por ejemplo, vegetarianas. Hoy sí. Está más difundido. Hoy en cualquier restaurante que tú vayas hay un menú vegetariano. Cualquier lugar que vayas a comer encontrás. Eso es parte de una conciencia que se está tomando a raíz de lo que me estás explicando. O sea, que ha llegado el mensaje. Sí, por algún mira, lado. yo llegué a Uruguay en el 2012. Vivía en Argentina antes y la realidad es que sí, hay muchas más ofertas por empezar y muchas más ofertas vegetarianas y ahora también veganas, no en todos lados. Lo que pasa es que la cosa no es pareja, porque yo soy omnívora, ¿no? Yo como de todo. Ahora, cuando voy a un restaurante vegetariano o vegano y pido algo que no sea vegetariano, no hay. Pero el vegetariano o el vegano, cuando va a un restaurante omnívoro, pretende que haya un menú vegetariano. Entonces, cuando se sectoriza tanto, sí. Al final siempre hay alguien que no va a estar conforme, ¿no? Porque, digo, la misma exigencia la puede poner un omnívoro frente a un restaurante vegano, que yo entiendo que hay toda una filosofía del veganismo y no... O del vegetariano, pero bueno, yo lo miro del otro lado, ¿no? Sí, bueno, hoy hablamos de carnes sintéticas, pero también hay frutas creadas con un mejoramiento también químico. Desconozco si es saludable o no, y también me llama la atención. ¿Cómo es el tema de las frutas? Y bueno... Es lo mismo. Sí, exactamente lo Igual. mismo. Donde hay una estética que es preciosa, pero... Sí. Pero más allá de toda controversia de lo que estamos, de la alimentación que estamos hablando ahora, ¿no? Mejorar químicamente, si es que se puede lograr hacer bien, puede ser un buen recurso también. ¿No se ha logrado o eso hay una etapa que de repente se está realizando con la un verdad buen fin? Que no te sé contestar. Eso no te lo sé contestar. Bueno, pero es un tema que queda planteado porque la verdad que como que los recursos están para hacerlo. Yo me pregunto por qué si están no se hacen bien. ¿No? Porque sí puede ser una solución para muchas cosas. Sin duda. ¿No? Con respecto a la licenciatura de sommelier, yo siempre pensé que el sommelier estaba vinculado al vino, pero no es tan así. No. Es mucho más amplio que eso, ¿no? Sí. Abarca el té, el café, el chocolate. Contame un poquito más porque me apasiona el tema. Y la carrera de sommelier creo que fue la carrera más interesante que estudié, porque es muy completa. Es una carrera que abarca
desde la geografía, la historia, realmente es interesante y creo que fue la más complicada de todas, ¿no? Porque hay que tener mucha memoria. Memoria y memoria gustativa, ¿no? Porque cada cosa que probás la tenés que retener para después, al probar, al seguir probando, bueno, vos tenés que comparar. Entonces, para eso tenés que retener una cantidad de sabores, ¿no? y de aromas. Pero para eso hay que educar el paladar. Sí, sin duda, sí, claro. Y si bien el elemento principal es el vino, los destilados, bueno, también vemos, después cada uno, no es que el énfasis estaba puesto en los vinos, pero por supuesto, todo sommelier tiene que conocer acerca de quesos, acerca de aguas, té, café, aceite de oliva, chocolate, caviar, un poco los productos más sofisticados de la cocina. Y cada uno de ellos hoy en día fue tomando como vida propia, no porque antes no la tuviera, sino porque en la era de las especialidades, si uno para lograr un mejor producto, como en el caso del café, para lograr que la gente tome un mejor café o opte por un mejor café, entonces hay que educarla. Entonces, cuando vos educás los paladares, cuando vos educás acerca de los diferentes productos y mostrás la diferencia entre un café común y un café de especialidad, entonces la vara gustativa del consumidor se va elevando. Vos la vas perfeccionando, la vas cultivando. Entonces, y es un viaje de ida, porque cuando empezás a probar cafés o tés de especialidad, después no querés volver a lo anterior, porque tu paladar se va sofisticando. Entonces, es un camino de aprendizaje, y cada uno de los productos, el chocolate, el aceite de oliva, todos son productos que van abriendo grandes puertas en el sabor de las personas, en la forma en que la gente percibe los diferentes productos. Entonces, es realmente un camino de ida. Y hoy en día tenés especialidades en todas estas cosas, en chocolate, en café, en aceite de oliva. Vamos a la pausa y volvemos con Diálogos de Café y en el último bloque con Rose. Continuamos en Diálogos de Café con Rose y saboreando ya el café de Broadhouse. Rose, interesante todo lo que nos estás contando sobre la historia del sommelier, que tiene su historia, además, y tiene un instrumento muy particular que en otro momento del pasado tuvo una utilidad o un rol fundamental, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito cómo utilizaba esa tacita de plata que se usaba básicamente para saber si en el vino venía adulterado, si venía un veneno para envenenar al rey? Sí. Sí. Vaya atención. Sí, el sommelier era como el confidente, ¿no? Era una de las personas más, de él dependía
prácticamente la vida del otro, sí. ¿no? El testaguá era fundamental. Sí. Y hoy en día, el sommelier nunca prueba antes. El sommelier siempre da de probar. O sea, el primer pizquito de vino que sirve en la copa se lo da al comensal o a quien ordenó el vino para que lo pruebe. Y eso es algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo. Si yo dirigiera un restaurante, haría que ese primer sorbo lo siga probando el sommelier como hacía antes, pero no porque el vino pudiera venir adulterado o envenenado o lo que fuera, pero sí porque si el vino no está en buen estado, yo no permitiría que mi comensal se llevara ese disgusto. Sí. Entonces, a veces puede pasar que estamos frente a un vino defectuoso y para eso está el sommelier, para que él lo pruebe antes, mínimo, ya con el corcho ya se va a dar cuenta, pero si necesita probar, dar ese primer ácido, sorbo, claro. en fin, la acidez es una cosa buena en los vinos, pero sí, claramente cuando un vino no está en el estado adecuado, e inclusive no solamente se trata del sabor, sino de su temperatura, También. no es algo que lo tiene que sentir el comensal para mí, porque el momento del vino y de la comida es un momento de placer, y para eso está el sommelier. Entonces, yo como sommelier lo pruebo, y si tengo dudas, bueno, lo rectifico, lo cambio, lo enfrío, o en fin. Se puede ver incluso en el cambio de color, ¿no? Del vino. De repente sin probar. O hay que estar muy entrenado para eso. Sí, no, el cambio de color es simplemente, no siempre es una alerta de defecto. Todo lo contrario. El cambio de color en un vino tiene que ver con el paso de los años. ¿Y el aroma? Y el aroma también, porque una cosa es un vino joven que tiene un aroma muy vivaz, y otra cosa es cuando estás probando un vino que ya está en declive, entonces su potencial aromático disminuye, ¿no? Lo mismo que el color, no es lo mismo el color vivo de un tinto joven, violáceo, ¿no? A uno que ya adquiere coloraciones más anaranjadas. Eso denota paso del tiempo, pero eso no significa que sea un vino defectuoso, sino que es un vino con sus años. Y después, bueno, el sabor es determinante. Primero pasó por los otros dos filtros, que son la vista y el olfato, ¿no? Sí. ¿Cómo hay un hablamos hoy del paladar, digo, cómo cultivar el sabor, ¿no? De ir siempre hacia lo mejor, hacia lo más delicado, lo más sabroso, lo más sano, también está allí. Pero eso lleva años, ¿verdad? De educarse. Haciendo una analogía con la literatura, si tú vas a empezar a leer y yo te doy, no sé, la Divina Comedia, se me ocurre, y te va a ser difícil, ¿no? Te tengo que dar algo mucho más básico. Entonces, ¿cómo empezar a entender el vino, por ejemplo, desde cero, y poder identificarlo? Yo siempre, cuando hago degustaciones así con gente, y hay algunos que me dicen, a mí no me gusta el vino, pero quiero que me guste, por algo está en la degustación. Entonces ese ya es un gran paso, el querer que te guste, porque estás predispuesto a que te guste. Pero normalmente hay mucha gente que la primera experiencia que tiene con el vino es con un vino muy tánico, muy astringente. Son vinos que son difíciles de abordar en un primer intento. Entonces, yo lo que recomiendo, hay muchas variedades de cepas. Yo me inclino primero por los blancos, inclusive por los blancos así como
como dulzones, ¿no? Después ir a los blancos más secos, después pasar por los rosados, después por los tintos suaves, por ejemplo, un Pinot, un Tempranillo, después un Cabernet Franc, un Merlot, un Malbec, y por último un Cabernet Sauvignon o un Tannat, porque todos esos son vinos que tenés que tener el paladar vaqueado, entrenado para soportarlo, ¿no? Entonces, sí, claro que hay es como si a un bebé vos de la leche materna le dieras, Claro. ¿qué hacen la mayoría de los bebés? Les dan jugo de naranja, Claro. o sea, pasan de lo más alcalino a lo más ácido y lo escupen. Y claro, es un shock en el paladar. Es así. Te hago la última pregunta, pero muy cortita, a los últimos segundos. ¿Se puede confundir vino bueno con vino caro? Sí, 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 claro. sí. ¿No? Hay otro universo ahí. Rose, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, el tema es tan vasto que nos encantaría también seguir profundizando, ¿no? Pero Muchas tenemos gracias para por la ti- invitación. Nosotros somos los agradecidos. Tenemos para ti esta cajita de Broadhouse. Ay, muchas Broadhouse es gracias. una empresa gastronómica con panificados de masa madre alemana. Sí, los conozco Elaborado y con- soy fanática. Sí, Sí. con centeno, Sí. muy delicado, muy sabroso, una gran propuesta. Sí, Así que bueno, me alegro que los conozcas. sí, los conozco. Bueno, gracias Rose. Un placer. Nos vamos para otro programa, más adelante Diálogos de Café. Espero que hayan disfrutado de este encuentro con Rose, que tanto sabe de cocina, tanto sabe de toda esa particularidad que nosotros la utilizamos todos los días, pero a veces no la entendemos bien. Pero para eso hay personas como Rose. Gracias. 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 Placer.